Buenas tardes. Para nuestra actividad del ACA vamos a conocer qué es una tabla de contingencia. Vamos a dividirla en 4 partes, que es la definición, la aplicación, la construcción y el ejemplo de aplicación. La introducción es básica, es conocer las herramientas estadísticas para organizar y analizar la relación entre dos o más variables categóricas. Estas tablas son muy valiosas en la investigación, ya que ayudan a identificar patrones, tendencias, asociaciones entre las variables, lo que a su vez facilita la forma de tomar decisiones y la formulación de hipótesis en diferentes aspectos. Vamos a validar para qué son. Entonces, simplemente son las tablas de contingencia, son herramientas estadísticas utilizadas para mostrar la relación entre dos o más variables. ¿Sí? Estas tablas muestran la frecuencia en que se presentan las diferentes combinaciones de categorías entre las variables. Son muy útiles en el análisis de datos para entender cómo se distribuyen las variables y cómo se podrían estar asociadas a otros factores. ¿Y cuáles son las aplicaciones de las tablas de contingencia? Son muchas y las vimos a diario. Básica 1, análisis de relaciones entre variables categóricas. Analiza la relación entre dos o más variables cualitativas, su influencia, modificación y planeación. Ejemplo, la investigación de mercado, lo que consumimos, los productos que consumimos y qué tipo de consumidores somos. O la investigación de salud, cuáles son nuestros hábitos, nuestra alimentación y cómo influyen en cierto tipo de comportamientos o de enfermedades. Además, es de análisis de estudios investigativos en el área de sociología, psicología, trabajo social, relaciona unas características de la población y su comportamiento. También en la investigación en salud, en los datos de cómo se comporta la salud en el país o en una zona, dependiendo de la población o de sus características. Tercero, también los estudios de marketing. Estudiar el comportamiento de los consumidores de diversas características demográficas, actitudes hacia productos, o cuando se hace marketing digital, entonces la variación de las campañas, los horarios, el dispositivo utilizado, la hora de visita y las acciones realizadas, eso nos da una tendencia. Bueno, ya sabemos qué es, en qué la podemos utilizar, cómo se construye. El primer paso es identificar las categorías. Entonces todo lo vamos a hacer con un ejemplo. Entonces, para tener las categorías vamos a trabajar sobre qué tipo de comida serán las mascotas y qué mascotas tenemos. Entonces, tipo de mascotas, perros y gatos. Muy básico, es un ejemplo muy sencillo. Y el tipo de comida, la comida procesada, la de las pepitas, el concentrado, y la comida natural, la barf. Hacemos la recopilación de datos, tener cada uno de los datos en las categorías. Entonces tenemos el tipo de mascota, perro o gato, con sus valores, y el tipo de comida, concentrado y barf. Todo lo plasmamos en una tabla entre filas y columnas. Y aquí lo que organizamos es, por ejemplo, entre las filas organizamos el tipo de comida y en las columnas el tipo de mascota. Luego llenamos la tabla con la frecuencia, es decir, con la relación que existe entre las dos variables, entre el tipo de comida y la mascota. Entonces aquí encontramos que, por ejemplo, 40 perros comen concentrado, 30 perros comen barf, 20 gatos comen concentrado, 10 comen barf. Al final tenemos una tabla con todo el total, ¿sí? Es muy importante llenar el total de la tabla, del total de las frecuencias. Después que tenemos la tabla con las frecuencias, podemos hacer análisis. Podemos trabajar con una condición o sin condiciones. Sin condiciones es básico. Por ejemplo, en el ejemplo que tenemos acá, necesitamos saber cuántas mascotas consumen comida natural. Tenemos una población total, ¿sí?, de 100, que es nuestra población de análisis entre perros y gatos. No determina qué tipo de mascota es. Entonces utilizamos la regla de Laplace. Entonces, ¿cómo la manejamos? En el denominador van los casos posibles, que es la total de la población. Y en el numerador van los casos probables. Ese es el que tiene la condición. Para nuestro caso, entonces, ¿qué necesitamos saber? ¿Cuántas mascotas consumen comida natural? Entonces, en casos posibles, en el denominador va 100, que es el total de la población. Y en el numerador, los casos probables. Estamos buscando comida natural, que es barf. Pero lo que hacemos es el total entre perros y gatos, porque habla de mascotas, no determina qué tipo de mascota. Entonces son 40. Entonces 40 sobre 100 nos da 0.4,
lo multiplicamos por 100 y lo expresamos en porcentaje, que es un 40%. Entonces ya tenemos una probabilidad. La segunda parte es cuando ya tenemos una condición, ¿sí? Entonces aquí nos dice el total de perros que consumen comida natural, ¿de acuerdo? Entonces ya tenemos una población. Entonces volvemos a hacer la fórmula. Casos posibles ya no son 100, son 70, porque estamos determinando una condición que son perros. Sobre casos probables, que nos habla de los perros que consumen comida natural. En este caso son 30. Entonces 30 sobre 70 da 0,428, lo que sería un 42%. Básicamente esa es la interpretación de las tablas. A continuación vamos a hacer un ejemplo del uso de las tablas de contingencia. Bueno, vamos a nuestro ejemplo práctico. Entonces tenemos una compañía de productos alimenticios llamada Orión, especializada en perros deportistas. Va a patrocinar una actividad en Expo Pet desde 2015 para dar a conocer sus productos, mayor alcance. La organización dio la opción de solamente participar en una actividad. Tenemos 3 actividades deportivas. ¿Cuál es el fin del análisis? Es saber cuál es el deporte de mayor participación para hacer el patrocinio y qué razas son las que más, o bueno, una o dos razas son las que más participan, pues para empezar a dar invitaciones, productos especializados en esas razas y que nos dé mayor alcance. Los 3 deportes básicos son agility, el de saltar, obediencia y disc dog. Vamos a empezar, ya seleccionadas las variables, vamos a mirar de dónde vamos a sacar toda esa información. Entonces, la información debe ser real y tenemos varias fuentes de información, como los datos de eventos organizados por la Asociación de Club Canino Colombiano y otras federaciones, estadísticas de participación en competencias nacionales e internacionales, encuestas a clubes y registro de inscripción a eventos. Y el tipo de razas que vamos a manejar. ¿Sí? Entonces está el Border Collie, el Pastor Belga Malinois, el Labrador, el Pastor Alemán y el Golden Retriever, que son como el top de los perros que más participan en esas actividades. Todo es basado en datos. Cuando generamos la tabla de contingencia y la plasmamos en las filas y en las columnas, tenemos este resultado, ¿sí? Sobre un total de 315 perros en las 3 categorías, y empezamos a hacer el análisis. Entonces nuestra primera parte es la probabilidad sin condiciones. Entonces volvemos cuando lo construimos, ¿qué es lo que tenemos nosotros? Los casos probables sobre los casos posibles. Como es sin condiciones, estamos trabajando sobre la población total. Entonces nuestro ejemplo es cuál es la probabilidad que los perros practiquen agility. Verificamos nuestra tabla y vamos con los casos posibles. Es el total de la población porque no tiene ninguna condición. Simplemente nos dicen cuántos perros practican agility. Entonces, casos posibles, que es el denominador, va el total de la población, que es el 315. Y luego verificamos por la columna de agility cuántos perros están en el total, que es 95. Entonces dejamos el numerador 95. Eso nos da 0.301. Lo multiplicamos por 100 y nos da que es el 30%, 30.1% de los perros que practican agility. Luego tenemos una segunda parte, que es la probabilidad con condiciones. Utilizamos la regla de Laplace y verificamos lo mismo sobre casos probables sobre casos posibles. En esta parte vamos a mirar qué probabilidad tienen los perros de raza Border Collie. Ya determinamos una condición, que es el Border Collie que practique agility. Volvemos a la tabla. Entonces ponemos en casos posibles, ya no es 315, es una población determinada, que es el Border Collie, que es en total de 110. Y los casos probables tenemos qué cantidad de Border Collie hace agility o practica agility. 45 perros en este caso. Entonces 45 sobre 110 nos da 0.0409, lo multiplicamos por 100 y nos aparece que es el 40.9%. Todo esto es para sacar unas probabilidades para hacer el análisis de los casos.
Al final de nuestro caso, ¿qué encontramos? Primero, analizamos participación de deporte. Entonces nos dio una frecuencia que el mayor deporte practicado es un 44%, es el ocio, la obediencia. Entonces ahí, ¿qué hacemos? En la parte de mercado ya sabemos que de los 3 deportes, el que tenemos que hacer patrocinio es el OSI, porque tiene la mayor participación de perros en las actividades. Ahora, tenemos la segunda parte, que es qué raza se va a patrocinar, ¿sí? Obviamente ahí es donde empieza a hacer el análisis. Y este es un ejemplo. El deporte que se va a practicar es el OSI, ¿sí? Y en el OSI, el perro con mayor participación es un pastor belga, con el 11%. Pero ¿qué vemos? Vemos un caso especial, los Border Collie. Los Border Collie están presentes en las 3 actividades. Entonces, haciendo un análisis, o en este ejemplo, haciendo un análisis, voy a patrocinar un área o un deporte el, como el OSI, como la obediencia, pero el perro no es el que mayor participa, sino el que me tiene más presencia en todos, que es un Border Collie, porque vamos a trabajar sobre clientes que pueden manejar, hacen su deporte de OSI, pero también hay unos Border que hacen agility y hay otros que hacen disc dog. Entonces, primero, por el deporte que tiene mayor acogida y por la raza, puedo generar más publicidad. Esos son los ejemplos que puedo trabajar con tablas de contingencia. Esa es una conclusión estratégica. Entonces determinamos que nuestro deporte es el OSI, pero sin embargo, el Border Collie es la mejor opción para patrocinar porque tiene una participación global de 34.9%. Todo esto se logra a través de las tablas de contingencia. Ese es el final de nuestro video. Espero que la explicación sea muy buena y ahondar en las tablas de contingencia, que es una práctica para aprender, para analizar, desde cosas muy sencillas hasta problemas muy grandes, que a veces nos cuesta saber qué es lo que vamos a hacer para tomar decisiones, para mirar producción. Eso es muy importante. Entonces, muchas gracias, que tengan una feliz tarde.